Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestro ministerio, Extensión Ministerios Filadelfia. Esta plataforma es para predicar la palabra de Dios, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de hoy tiene que ver con Apocalipsis capítulo 15. Si estudiamos Apocalipsis, tenemos que pensar en las figuras del Antiguo Testamento, pero sobre todo en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Y tiene relación con Mateo 24:14, el tema de hoy. Jesucristo dijo: y será predicado el evangelio del reino en todas las naciones, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vimos en el capítulo 14 cómo se nos presenta la siega, el trigo y las vides, es decir, los justos y los injustos. ¿Qué otra cosa puede haber después de que hay la siega? Después de que los hijos de Dios son recogidos y son llevados para Dios, que los impíos son llevados para castigo eterno. ¿Qué otra cosa hay? Ya no hay nada más. Pero hemos dicho que Apocalipsis no está escrito de manera de presentar sucesos cronológicos sucesivos. Aquí lo vemos claramente. En el capítulo 14 es la mies, se recoge. Igualmente las vides al lagar de la ira de Dios. Todo esto habla de juicio. Porque entonces se nos habla ahora capítulo 15 y 16 de las plagas postreras. Bueno, son postreras en cuanto a la historia de la raza humana, pero son antes que el juicio final. Igualmente, después de estas plagas postreras se nos presenta el juicio, la caída de la gran ramera, la caída de Babilonia, y después todavía el capítulo 19 comienza hablando alabanzas en el cielo porque ha caído lo que es Roma, lo que es Imperio Romano. Bueno, pensemos un poquito en lo que Jesús dijo: será predicado el evangelio en todas las naciones. El apóstol Pedro dijo que si Jesús tarda su venida es para salvación. La iglesia lo que tiene que pensar en estos tiempos, y si hablamos de los últimos tiempos y en todo momento, es que tenemos que predicar. Si tenemos problemas para ello, tenemos que pensar: ¿qué hago para seguir predicando? Tal vez se haga referencia a la destrucción de Jerusalén, pero Jesús dice que el Hijo del Hombre, cuando manda a sus discípulos a predicar, les dice: cuando sean perseguidos, huyan a la otra aldea. Y si son perseguidos de ahí, huyan a otra. De cierto les digo que no van a recorrer todas las aldeas de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Es la misma enseñanza para nosotros hoy. Tenemos que predicar y tenemos que predicar. Ha habido muchas preocupaciones de si la Gran Babilonia son las naciones que han heredado el ADN, han heredado la historia, han heredado la tradición, si los países que actualmente están donde fue Babilonia, si ellos será la Gran Babilonia. Ha habido pensamiento, preocupación de si la gran ramera, lo que fue el imperio, entonces si no serán yo recuerdo hace algunos años, décadas ya, el mer común europeo, 10 naciones de Europa son las 10 reinos aquí de Roma. Ahí está toda Europa, se levantará contra Israel. La preocupación siempre es todas las naciones contra Israel. Muchos no hacen mención de América. Dice algún predicador por ahí: es que América ya fue destruida, ya desapareció. Apocalipsis yo creo que no nos dice todas estas cosas. Lo que nos dice Apocalipsis es que siempre ha habido y siempre habrá enemigos que se levantan contra la adoración a Dios, contra la predicación del evangelio. Es contra los que tenemos que pedir que Dios nos ayude, que Dios nos libre, y tenemos que ver cómo seguimos con la labor de predicar el evangelio. Esa es la tarea de la iglesia, esa debe ser nuestra ocupación diaria. Aquí lo que podemos ver es que Dios da consuelo, esperanza, fortaleza a su pueblo que es perseguido. Les dice: miren, siempre ha habido persecución, pero hay que seguir adelante. El que persevere hasta el fin será salvo. Miren cómo yo voy a juzgar.
Y de hecho, antes de decir cómo cae Babilonia, cómo cae en la gran ramera, nos dice que hay un juicio. Es como si para tranquilizar, como el niño que se le sale el corazón del pecho de temor, de preocupación, de llanto, Dios le dice, calmado, todo va a salir bien. ¿Qué vas a hacer, papi? Mira lo que voy a hacer al final. Hay un juicio. Y todavía para dar más calma, mira en detalle, ahí viene el detalle, las 7 plagas postreras. Y luego, mira el juicio de Babilonia, mira el juicio de la gran ramera. Mira cómo en el cielo están alabando a Dios. ¿Quiénes? Aquellos que no tenían la marca de la bestia, aquellos que siguieron adelante predicando el evangelio y sufrieron persecución y tribulación. Mira, ahora están en los cielos. Me llama la atención la descripción de cuando las plagas postreras. Ve Juan que ante el trono de Dios hay el mar, ya se ha descrito el mar, pero ahora ese mar tiene fuego también. ¿Y quiénes están ahí? Los hijos de Dios, los que no tienen la marca de la bestia, alaban a Dios. Tienen dos cánticos que no pasan de moda. Los cristianos de hoy día siempre están buscando cantos nuevos, y la palabra de Dios dice que cantemos cántico nuevo, pero creo yo que ese cántico nuevo no debe dejar de lado los rasgos de los cánticos antiguos. Aquí en los cielos están cantando, Juan los ve, cantos que ya tenían cientos de años. El cántico del Cordero, bueno, para tiempos de Jesús ya tendrían 1500 años que se había entonado el cántico de Moisés, la liberación del pueblo de Dios de Egipto, cómo el Señor lo liberó con poder. Y también cantan el cántico del Cordero, es decir, la obra de Jesucristo en la cruz, de triunfo sobre Satanás y de redención para nosotros. Es lo que vemos en el cielo, esas alabanzas ahí en el lago que tiene también fuego. Ahí están los hijos de Dios alabando y adorando a Dios. Me llama la atención que dentro de esa visión Juan ve que del templo salen ángeles con las plagas postreras. El templo está abierto. ¿Qué es el templo? Es el lugar de la comunión de Dios con su pueblo. ¿Por qué sale de ahí los ángeles con las plagas postreras? Yo pienso, ¿por qué no salen del trono de Dios? No pude menos que pensar, estudiando este pasaje, que Dios dice, ustedes juzgarán a las 12 tribus de Israel. También dice que los hijos de Dios juzgarán con vara de hierro a las naciones. ¿Qué es lo que llega al templo desde la tierra, desde el corazón de los cristianos? ¿Qué es lo que llega hasta el cielo? Las oraciones. ¿A dónde llegan? Al altar. Pensemos allá en el séptimo sello. En la descripción del séptimo sello se nos dice que por ahí a un ángel que traía un incensario se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de los santos. Entonces fue arrojada a la tierra, lo que desencadenó una serie de fenómenos y un terremoto tremendo. Es decir, hay una descripción como del juicio de final. Yo no puedo menos que relacionar Apocalipsis 8:3 con el tema que estamos tratando hoy. Las oraciones de los santos provocan un terremoto. Ahí están los cristianos gobernando a las naciones con vara de hierro. Bueno, ¿qué quiere decir gobernar? Incluye juzgar, vara de hierro. Eso es al final de los tiempos. Este es el juicio. Las oraciones de los santos que llegan al altar de Dios obtienen respuesta. Y aquí está el juicio de Dios. De allá vienen los 7 ángeles con las 7 plagas postreras. Bueno, y otra vez no quiere decir precisamente 7 plagas postreras después de 7 sellos, después de 7 trompetas, después de 7 truenos. Es una repetición de lo que es el juicio de Dios. El Señor quiere que quede claro en su pueblo. Dios juzga. Y de una manera nos enfoca el juicio de Dios, de otra manera lo hace y de otra manera lo hace. Esto es muy importante, sobre todo para el cristiano del día de hoy. Muchas personas piensan que Dios va a salvar a todos. Bueno, después de todo, Dios es tan bueno. No creo que vaya a haber un infierno, no creo que haya castigo. Aun si los cristianos se apartaron, andan en el pecado, en el mundo, Dios los va a perdonar.
¿Por qué entonces tanta descripción de juicio, de juicio y de juicio? Hay una ciega, hay un juicio, vienen plagas postreras. ¿A quiénes? A los que no tienen la marca de la bestia. ¿A quiénes? A los que siguen al Cordero se apartan para Dios. Los que perseveran hasta el fin son salvos. Es importante que pensemos juicio. El juicio de Dios es inevitable, es parte de la justicia, es la misma raíz. Juicio, justicia, Dios es justo. Aquí en el capítulo 16 se continúa hablando de las plagas postreras, y ya después del juicio, Babilonia y Roma. Algunos intérpretes ven en Babilonia, esta Babilonia que se levanta y contra Israel, ven a las naciones que ocupan actualmente lo que fue Babilonia. Dicen, se van a levantar nuevamente y van contra Israel. Y en relación a Roma, la gran ramera, las que convivieron, las que fueron uno con Roma, las que formaron ese imperio romano, y que sus reyes, bueno, cedieron a lo que el emperador decía y fueron contra los cristianos. Dice, bueno, esas naciones ahora se levantarán contra Israel. Yo lo que veo es simplemente el enemigo de la causa de Cristo Jesús. Siempre ha estado con el pueblo de Dios, en su tiempo con Israel y ahora con la iglesia cristiana. ¿Qué es la gran Babilonia? Es la astrología, es los horóscopos, la superchería, la hechicería, la brujería. Esa es la gran Babilonia. No se tienen que levantar naciones ahí donde fue Babilonia, el imperio babilónico, de que nos habla la historia, para hacer daño a Israel. No, siempre ha estado presente la gran Babilonia en la falsa religión, en la hechicería. Siempre han estado presentes, y aún hay muchos cristianos que coquetean con los horóscopos, con la suerte, con la fortuna. Y digo coquetean porque se asoman, porque piensan, porque tienen temor de la superchería, de la hechicería, porque tienen cosas de buena suerte, porque tienen cosas que les hablan de su futuro, de el día que nacieron, etcétera, etcétera. Eso es la gran Babilonia. ¿Cuántos cristianos tienen 3 elefantitos en su casa de adorno? La fortuna. ¿Cuántos cristianos tienen una ranita con una moneda ahí en su boca? Eso es hechicería. Si bien no adoras a las ranas, si no adoras a la figura del gordito ahí, si no adoras pero estás desviado de la adoración al único y sabio Dios. Yo creo que tu esposo, en el caso de que eres mujer, yo creo que no le agradaría que tengas fotos de tus novios anteriores. Yo creo que quiere todo tu corazón para Él. Dios quiere todo nuestro corazón para Él. La gran Babilonia es la hechicería, superchería, brujería, adivinación, astrología, etc. Parapsicología. ¿Y qué es Roma? La gran ramera. Bueno, lo que simpatiza con la falsa religión. Hay falsa religión hasta en las iglesias cristianas, ves falsas enseñanzas, falsa religión. Eso es la gran ramera, a quien Dios juzgará. Digo, eso tiene influencia el día de hoy. No tenemos que esperar que se levante otro imperio romano. Ha estado haciendo daño, carcomiendo daño, llevando a personas al infierno, a la falsa religión. Ese es el enemigo del pueblo de Dios. En su tiempo, para el pueblo cristiano, pues fue el imperio. Decía que era Dios el emperador. Son muy interesantes las figuras. 7 lomas, 7 colinas, 10 reyes, 7, uno que es, que era y que ya no es, y que parece trabalenguas, haciendo referencia a Domiciano, el emperador de ese tiempo, que se decía era Nerón redivivo. Hay cosas muy interesantes que Apocalipsis nos habla.
que dejan ver cómo vivió el cristiano del primer siglo y deja ver cómo Dios les da consuelo y esperanza y palabras de advertencia. Tenemos que tomar para nosotros, no tratando de encontrar qué fenómenos van a ocurrir antes del fin de las cosas. Lo que tenemos que ver qué es lo que ha dañado a la iglesia cristiana siempre durante la historia y sobre todo qué está haciendo daño, qué está entorpeciendo la predicación del evangelio el día de hoy. ¿Para qué? Para que como cristianos, como iglesias, lo sigamos haciendo, predicando el evangelio. Oremos que Dios nos permita hacerlo como debe de ser, porque el mandato es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahorita no podemos ir a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos bautizar. Bueno, algunos valientes lo harán. Creo que lo podemos hacer. Una alberca con cloro, con agua clorada, nos puede servir para bautizar a personas que estén ahí, en un espacio abierto. Bueno, yo recuerdo en los inicios de nuestra iglesia que bautizábamos en una granja cercana aquí, y ahí estaba la alberca y ahí bautizábamos, al aire libre podíamos convivir, comer juntos. Creo yo que podíamos llenar una granja con un aforo no mayor del 30% de esa manera. Tenemos que buscar la manera de seguir predicando el evangelio en la manera como Jesús nos lo dijo. Que Dios en su gracia nos dé sabiduría para seguir adelante, no atemorizados por la gran Babilonia, por la gran ramera, por todo lo que viene, por la gran tribulación, por el anticristo, no distraídos, no buscando cómo escapar de aquello. Busquemos cómo cumplir la obra que Cristo nos encomendó, para que aquellos que alcancen la salvación huyan de esa manera de la ira venidera, huyan de la gran tribulación, huyan, lo digo de una manera, sino sean libres, mejor dicho, sean librados. Que Dios nos dé sabiduría para vivir la vida cristiana en estas épocas difíciles. ¿Qué es el anticristo? ¿Qué es el hombre de pecado? Todo aquello que se opone a lo que es culto. Oremos no que se acabe el COVID, no que no tengamos epidemias, no. Oremos que el Señor sujete a los enemigos de Cristo. Oremos que las obras de los enemigos de la obra de Cristo sean sujetos a la acción del cristiano. Dios bendiga a cada uno de aquellos que sufren de una u otra manera. Por lo demás, que Dios nos libre de estos virus y nos dé la victoria a los cristianos, aquellos que estuviesen padeciendo virus o cualquier otro tipo de persecución, temor a las últimas cosas. Dios es con nosotros, Dios es con su pueblo. La próxima semana meditaremos un poco en las bodas del Cordero. Dios te bendiga.